Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar acerca de una vía metabólica que es la glucólisis. Es una vía que tenemos en común con otros microorganismos unicelulares. Comencemos. Los productos finales de la digestión de hidratos de carbono son monosacáridos. Como la glucosa es una fuente de energía primaria para la mayoría de las células, todas las células expresan proteínas que permiten captarla. Hay dos tipos de transportadores: los cotransportadores de sodio-glucosa, SGLT por siglas en inglés, y los transportadores de glucosa de difusión facilitada, GLUT. Existen tres clases de transportadores de glucosa, GLUT, los cuales se presentan en esta tabla. Algunos transportadores se encuentran en el citosol y solo bajo una señal hormonal se traslocan a la membrana. Esto sucede, por ejemplo, con el transportador GLUT4 y GLUT12, que se trasloca una vez que la insulina se une a su receptor, así como el transportador GLUT8, que es regulado por hormonas, pero que no es insulina. Aunque se denominan como transportadores de glucosa, también pueden transportar otros monosacáridos. Por ejemplo, el transportador GLUT5 es principalmente un transportador de fructosa. La glucosa es una molécula central en el metabolismo humano. En el recuadro rojo se observan los diferentes destinos. Se puede almacenar como glucógeno, oxidar por la vía de las pentosas y oxidarse en condiciones anaeróbicas para producir lactato, u oxidarse por completo a dióxido de carbono y agua en condiciones aeróbicas. Ciertos microorganismos oxidan la glucosa en condiciones anaeróbicas y producen compuestos que son empleados en la industria de alimentos. Revisemos ahora la glucólisis. En cualquier vía metabólica que estudiemos, es importante identificar en qué consiste esta ruta, en qué condiciones ocurre o cuál es su finalidad, dónde ocurre, tanto en qué órganos como el sitio celular. Y una vez que sabemos estas generalidades, podemos analizarla a detalle, es decir, las reacciones que ocurren y cómo se regula. En el caso de la glucólisis anaeróbica, o también conocida como la vía de Embden-Meyerhof-Parnas, consiste en oxidación parcial de la glucosa y tiene la finalidad de producir energía en forma de ATP. Ocurre en el citosol de todas nuestras células. Recordemos que cuando hablamos de oxidación de la glucosa, nos referimos a los carbonos que la conforman, donde, a diferencia de una oxidación por combustión, que solo generaría energía inútil, la glucólisis permite oxidar la glucosa a través de una serie de pasos y reacciones que permiten almacenar la energía en forma de ATP. El término glucólisis procede de las palabras griegas que significan dulce y romper. Esto se debe a que la glucólisis es la ruta por medio de la cual los azúcares de 6 carbonos, que son dulces, se rompen, dando lugar al compuesto de 3 carbonos, el piruvato. La glucólisis es una ruta de 10 pasos, que convierten una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato, con la generación de 2 moléculas de ATP. Pueden dividirse en 2 fases distintas. Aquí tenemos la fase de inversión de energía o la fase preparatoria, que consiste en la fosforilación de glucosa y su conversión a gliceraldehído 3-fosfato. La segunda fase de generación de energía, o también llamada de beneficios, es donde el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato y se forma ATP. Veamos ahora las reacciones de la glucólisis paso a paso. La primera reacción es la fosforilación catalizada por la exocinasa, donde el ATP es el donador del fosfato. Esta reacción es irreversible. La exocinasa tiene afinidad alta, es decir, un km bajo, que va de 0.01 a 0.1 milimol para la glucosa, y tiene una baja especificidad. Esta baja especificidad permite que pueda fosforilar otros monosacáridos, por ejemplo la fructosa y la manosa, que permite que estos monosacáridos puedan entrar a la glucólisis. Recuerda que las cinasas son enzimas que catalizan la transferencia del grupo fosforilo del ATP y es una subclase de transferasa. Esta enzima, al igual que muchas cinasas, necesita magnesio para su actividad. La exocinasa se inhibe por su producto, la glucosa 6-fosfato, por lo cual es un mecanismo que controla la entrada de sustratos a la vía glucolítica. Es importante destacar que en el hígado y el páncreas hay una isoenzima llamada glucosinasa, que tiene un km mucho más alta, aproximadamente 10 milimol, que por su comportamiento sigmoideo
permite ajustar su velocidad de utilización de glucosa en respuesta a las variaciones de esta en sangre. La segunda reacción está catalizada por la fosfoglucoisomerasa, que es la isomerización fácilmente reversible de la aldosa, la glucosa 6-fosfato, a la correspondiente cetosa, la fructosa 6-fosfato. Esta isomería es importante en la ruta glucolítica, porque al transferir el oxígeno del carbonilo desde el carbono 1 al carbono 2, permite que el carbono 1 quede libre para fosforilarse en la siguiente reacción. La tercera reacción es la segunda de las dos reacciones activadoras o de inversión de la glucólisis, donde se transfiere un grupo fosforilo del ATP a la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bifosfato. Como se mencionó anteriormente, se requiere magnesio para llevarse a cabo. Se denomina fosfofructosinasa 1 para distinguirla de la isoenzima que se produce 2,6-bifosfato y que se denomina fosfofructosinasa 2. Esta reacción es reversible y es la que compromete a la glucosa a continuar la ruta glucolítica. La cuarta reacción está catalizada por la fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, llamada simplemente aldolasa, con la cual la molécula se rompe, y por eso se da el término glucólisis, dando lugar a dos triosas fosfato diferentes, una aldosa y una cetosa. La dihidroxiacetona fosfato y glicaldehído 3-fosfato. En algunos libros, por ejemplo, en el de Devlin, consideran esta reacción como una fase más y la llaman de partición. Solamente una de las dos triosas formadas por la aldolasa, el glicaldehído 3-fosfato, puede continuar con los siguientes pasos de la glucólisis. Por ello, la quinta reacción, catalizada por la triosa fosfato isomerasa, permite convertir la dihidroxiacetona fosfato en glicaldehído 3-fosfato. En este punto, la glucólisis ha gastado dos moléculas de ATP y ha convertido una hexosa en dos moléculas de glicaldehído 3-fosfato, cada una de las cuales continuará la vía para producir compuestos de energía elevada que puedan impulsar la síntesis de ATP. La fase de inversión de energía de la vía se ha completado ya y va a iniciarse la fase de generación de energía. La sexta reacción de la glucólisis está catalizada por la glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El glicaldehído 3-fosfato se oxida, pero no a un ácido carboxílico, sino forma un anhídrido de ácido carboxílico con ácido fosfórico. El producto es un compuesto macroérgico, es decir, con una energía libre de hidrólisis estándar muy elevada. Esta reacción requiere de la nicotinamida adenina dinucleótido en su forma oxidada. En la séptima reacción ocurre una transferencia del fosforilo desde el 1,3-bifosfoglicerato al ADP, la cual está catalizada por la fosfoglicerato sinasa. La formación de un grupo fosforilo a partir de un sustrato macroérgico como el 1,3-bifosfoglicerato se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. En este punto se generan dos ATP, uno por cada triosa. En la siguiente reacción es una isomerización catalizada por la fosfoglicerato mutasa, donde se transfiere el grupo fosforilo de la posición 3 a la posición 2, y el magnesio es esencial para esta reacción. Con la reacción número 9 se produce el segundo compuesto macroérgico, el fosfoenol piruvato. Esta reacción está catalizada por la enolasa, la cual promueve la eliminación de una molécula de agua. La última reacción es una segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Recuerdas la definición? Aquí el compuesto macroérgico es el fosfoenol piruvato. Esta enzima requiere magnesio y potasio. Con estas 10 reacciones, el rendimiento neto de cada mol de glucosa son 2 ATP. Recuerda que en las reacciones 1 y 3 se invirtieron moléculas de ATP, mientras que en las reacciones 7 y 10 se produjeron también, pero por cada triosa, es decir, 4 ATP. Existen células donde la glucólisis es fundamental como fuente de energía. Estas células son los eritrocitos, cristalino, retina, que no tienen mitocondrias, así como células de la médula renal, testículos y leucocitos que tienen pocas mitocondrias. Estas células consumen en promedio 40 gramos de glucosa al día para un adulto sano.
Esto se suma a los 120 gramos de glucosa que requiere el cerebro al día. En condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, el NADH que no se puede reoxidar por medio de la cadena respiratoria. Por lo tanto, el NADH reduce el piruvato hacia lactato, lo cual es catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa. La reoxidación de NADH a NAD por medio de la formación de lactato permite que la glucólisis proceda en ausencia de oxígeno, al generar suficiente NAD oxidado para otro ciclo de la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En condiciones aeróbicas, en cambio, el piruvato es captado hacia las mitocondrias y produce acetilcoenzima A. La glucólisis está estrechamente coordinada con otras rutas importantes de generación y utilización de energía, en especial la síntesis y degradación de glucógeno, la gluconeogénesis, la ruta de las pentosas fosfato y el ciclo del ácido cítrico. Los factores metabólicos que controlan la glucólisis tienden a regular otras rutas de una manera coordinada. Por lo anterior, aunque se estudie de manera aislada, debemos de considerar la regulación de la glucólisis interconectada con las demás vías. Veamos ahora los detalles. Vemos en este esquema que la glucólisis está regulada por 3 enzimas, la hexocinasa, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa. En el caso de la hexocinasa, esta se inhibe por su producto, la glucosa 6-fosfato, así como la alta concentración de ATP. Por otra parte, la fosfofructosinasa 1 se activa por las altas concentraciones de AMP y ADP, así como la fructosa 2,6-bifosfato. Por el contrario, se inhibe por las altas concentraciones de ATP, de citrato y de protones. La piruvatosinasa también se activa por AMP, por fructosa 1,6-bifosfato y se inhibe con las altas concentraciones de ATP, alanina y acetilcoenzima A. En el caso de la glucosinasa, que es la enzima que fosforila la glucosa en el hígado, sus características son diferentes. Tiene una curva de saturación sigmoidea, como se muestra en la figura, lo que significa que la glucosa aumenta la cooperatividad entre la enzima y su sustrato. Se regula alostéricamente de manera indirecta por la fructosa 6-fosfato, ya que ésta favorece la unión de la glucosinasa con una proteína inhibidora. Por el contrario, el regulador positivo es el incremento de glucosa. Existe adicionalmente una regulación a nivel genético en el cual la insulina induce la expresión de esta enzima. Como se mencionó anteriormente, el incremento de hidrogeniones inhibe a la fosfofructosinasa 1. Esto sucede cuando el flujo sanguíneo es suficiente en el ejercicio intenso o en un infarto al miocardio donde se suprime el suministro de oxígeno. Hasta ahora nuestro análisis de la glucólisis se ha centrado en la glucosa como fuente de carbono para esta ruta. Sin embargo, otros hidratos de carbono también pueden entrar en esta vía. Estos hidratos de carbono, como la glucosa, galactosa y manosa, son transformados en intermediarios glucolíticos. El glucógeno se degrada a sus componentes monoméricos y continúa en la ruta glucolítica. En este esquema también se presentan otros disacáridos como lactosa, trealosa, maltosa y sacarosa, pero no olvidemos que la hidrólisis de estos ocurre en el borde en cepillo del intestino. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.